Todos ustedes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos me gusta, su like, abajo la campanita, píquenle, púchenle. Las preguntas y respuestas. Primera fila, a ver hasta dónde llegamos. Ahora, adelante, la primera fila. Llegan temprano. La primera fila porque es sorteo, ¿no? Bueno. Buenos días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de Revista Polemón. En los últimos días ha estado usted denunciando este informe que emitieron en el Departamento de Estados Unidos, el cual pues se ha hecho crítica, y también señalaron en este informe, entre muchas otras naciones, a Cuba, y dijeron que violaban los derechos humanos. Aquí lo que sorprende es que pues el bloqueo a Cuba es en sí mismo una violación a los derechos humanos del pueblo cubano, y que afecta a la economía de millones de personas que viven en la isla. Un bloqueo que, por cierto, ahora también ha roto estas barreras y ha traspasado también a lo digital. En Cuba no pueden abrir muchas aplicaciones y no pueden acceder a muchos espacios que existen en Internet, no por un impedimento del gobierno cubano, sino por las corporaciones de estas aplicaciones, que no permiten que sean abiertas o que se descarguen en estos puntos. ¿Qué piensa de que este informe de Estados Unidos, por un lado, condena estas supuestas violaciones a derechos humanos, sobre todo en países con gobiernos progresistas, pero que omite condenar actos como el bloqueo a Cuba y demás agresiones que se han dado en la isla? Bueno, ya hablé sobre eso. Solo comentar que hay mucha hipocresía en todo esto. Y yo creo que aplica la frase bíblica de que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ya hemos hablado bastante sobre este tema. Desde luego estamos en contra del bloqueo a Cuba, lo consideramos una flagrante violación a los derechos humanos. Washington decía que ninguna nación podía valerse del infortunio de otros pueblos. Ningún pueblo está autorizado a sojuzgar a otro pueblo. Pero es un doble discurso, es una doble moral. Mucho engaño, mucha mentira, muchas falsedades, muchas calumnias. Es una etapa decadente. En algunos países. ¿Y algún mensaje que le pueda dar al pueblo cubano respecto a esto también? De que vamos a estar siempre nosotros con ellos, somos hermanos latinoamericanos y no vamos a permitir que se siga con esa estrategia perversa de bloquear a Cuba
para que su pueblo se rebele en contra de su gobierno. Nada más que el pueblo de Cuba ha demostrado ser un pueblo digno. Yo lo he propuesto para que pase a formar parte de un pueblo considerado digno y patriota, que forme parte del patrimonio de la humanidad por su humanismo y dignidad, por su resistencia, porque imagínense, más de 60 años. Podemos estar de acuerdo o no, pero han sabido hacer valer su independencia, su soberanía, muy cerca de una nación poderosa. Y ojalá y cambie la política en Estados Unidos, porque es obsoleta esa política exterior. Todavía se inspira en lo que se conoció como el destino manifiesto, de que había un grupo, una población que por mandato divino podía dominar a los pueblos. Y luego viene la doctrina Monroe, América para los americanos, desde el enunciado principal. América es un país, no es un continente. Y considerar a todos los países del continente como colonias. Y hubo un tiempo que invadían y quitaban y ponían presidentes a su antojo. México ha tenido una política exterior basada en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Y eso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Y siempre México ha actuado de manera consecuente. Lo hizo cuando el presidente Cárdenas aquí se le dio asilo, refugio a perseguidos durante la guerra civil en España. Aquí se protegió a miembros de la comunidad judía, también por Lázaro Cárdenas.
México, Gilberto Bosque, gran embajador mexicano, ejemplo de lo que tiene que ser un buen diplomático. México fue el único país que no rompió relaciones con Cuba y no aceptó, votó en contra de que se expulsara de la OEA a Cuba, el único país. Ya está la OEA, es la misma, dependiendo del departamentito, del Departamento de Estado, ayudándoles en toda su politiquería que aplican en países de América Latina, del Caribe y de otras partes del mundo. Papel de México cuando la represión en Chile, cuando el golpe de Estado en contra de ese gran presidente Salvador Allende. Este año se cumplen 50 años del golpe y del asesinato del presidente Allende, sea un atentado directo o una decisión que él tomó para no entregarse a los fascistas que llevaron a cabo el golpe. ¿Cuántos chilenos llegaron a México y se les dio asilo? Y lo mismo en ese tiempo de las dictaduras en el Cono Sur. ¿Cuántos argentinos? ¿Cuántos uruguayos? ¿Cuántos bolivianos? Ecuatorianos. México, siempre solidario, fraterno, haciendo valer su soberanía. Todo esto se fue perdiendo en los últimos tiempos porque se sometieron los presidentes a los designios del extranjero. Y subrayo, no de todo el gobierno estadounidense, pero hay un grupo que yo creo que está ahí, sean demócratas o sean republicanos los que gobiernan, ahí están. Siempre un aparatito del departamentito, del departamento, con sus agencias. De ahí hacen política y de ahí se ponen de acuerdo con Claudio X González y con Denise Dresser y con Sarucán y el grupo de internacionalistas que tienen tomado
la fundación, el Instituto Wilson, en Washington. Una vez fui allá, bueno, fui 2 veces. Una vez llego ahí, puro conservador, defensores de las privatizaciones. Bueno, creo que ese instituto está financiado por corporaciones económicas. Ya la última vez que fui, dije, no regreso, porque me tocó ir cuando estaban por aprobarse las reformas llamadas estructurales, la reforma energética, y lanzados en contra. Y se supone que son los tanques de pensamiento. Es la intelectualidad. Pues sí, es una intelectualidad conservadora al servicio de las corporaciones económicas y del poder político. Pero bueno, vamos nosotros a continuar manteniendo buenas relaciones con el gobierno, pero no vamos a permitir que se ofenda a México ni que se ofenda al gobierno. ¿Cómo es eso de que torturamos? A ver, las pruebas. ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que hacía García Luna o Cerón? Y ellos callaban. ¿Cómo es eso de que hay masacres? ¿Cuáles? Ahora les vamos a mostrar a los del departamentito. Pon de favor, Jesús, la gráfica de letalidad. A ver, ¿qué decían ellos cuando esto sucedía? Pero además, ¿no estaban ellos involucrados en esto? Que me expliquen. Esto es lo que sucedió de 2006 al 2012. Enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y otras corporaciones del Estado contra integrantes de la delincuencia organizada. Aquí están los años: 6, el 7, el 8. Aquí llega Calderón. Si vemos esto, nos da una idea de que no habían enfrentamientos. Aquí,
en el 7, muy pocos. A ver si tenemos la gráfica de homicidios. Presidente, también en lo que encuentra en la gráfica, preguntarle si además de pues ya las varias acciones que ha emprendido su gobierno para, bueno, en solidaridad a Cuba y también de la histórica relación que ha tenido México, que ya comentaba anteriormente, ¿su gobierno va a tener alguna medida en específico para seguir denunciando el bloqueo o para ayudar al pueblo cubano? Sí, lo estamos haciendo, estamos apoyando a Cuba. Es un pueblo muy digno, ya lo dije, y también tiene un gobierno digno. Y no nos piden cosas porque tienen mucha dignidad el pueblo y su gobierno. Pero nosotros, cuando hay cuestiones graves, por ejemplo, cuando la pandemia, por el bloqueo, se quedan sin oxígeno para los hospitales, ahí intervenimos y enviamos oxígeno. O se incendia recientemente una terminal de petróleo y van trabajadores de Pemex y integrantes de las Fuerzas Armadas a ayudar. Y así en otros casos. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero miren, esto es muy importante para los expertos, que los debe de haber de buena fe. Ya hablamos de la manipulación, porque los aturden, los obnubilan con tanta desinformación. Pero miren, este es Fox, así estaba en homicidio, apenas un crecimiento del 1.6 en su sexenio, y de repente imponen a Calderón con el fraude, porque no ganó, y tampoco dijeron nada, ni los paladines de la democracia de ahora, ni los de allá. De repente entra Calderón y mire, estamos hablando de homicidio. El homicidio, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no se puede ocultar, no hay cifra negra, se tiene que registrar. Y se da esto. Ahora sí, regresamos a la gráfica. ¿Qué hicieron? Declaran la guerra. Y miren lo que provocan. Esto tiene que ver con las agresiones. En este año, 2011, 1.076 agresiones. 1.076 agresiones. Enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y otras corporaciones con delincuentes en ese año.
127 heridos y detenidos. Y miren los muertos, 1,412. Los remataban a los heridos. ¿Cuándo dijeron algo los supuestos defensores de derechos humanos sobre esto? Nunca. Miren lo nuestro. Hasta ahora, hasta marzo. La diferencia. Fallecidos. Esto es heridos y detenidos. Y 103 agresiones. Estos son enfrentamientos, perdón, estos son fallecidos, estos son las agresiones y estos son detenidos y heridos. No hay esta proporción, o sea, 341 es el indicador y acá más 285, más muertos que heridos y detenidos. Entonces, ¿cómo van a hablar a la ligera con propósitos politiqueros de manera tendenciosa y se los vamos a dejar pasar? ¿Qué se creen? Y ya nada más rápidamente, presidente, ahora que mencionaba a estos paladines de la democracia, el Instituto Nacional Electoral en un comunicado informó que Lorenzo Córdoba iba a ir de gira en Estados Unidos. Allá igual, a los mismos lugares. ¿Qué piensa de eso? Sí, a la OEA. Pues es lo mismo, pertenece a ese mismo grupo. Es igual. Presidente, gracias. Iván Saldaña, ¿sí me escucha mal? Todavía no está confirmado. Se está haciendo un análisis a cargo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa. Sí se encontró una persona en Choy, Sinaloa, y se está haciendo el estudio para poder informar si se trata de el delincuente que le quitó la vida a los sacerdotes jesuitas en Urique, en Chihuahua. Es la región, es la zona
si ponen el mapa, porque es Urique, por ahí está Morelos, que también pertenece a Chihuahua, y luego por ahí está El Fuerte y Choy. Están haciendo el estudio, el análisis. Van a ver huellas, van a ver Sí, para no cometer ningún error. Es cuestión de hacer el análisis. Vamos a informar posiblemente hoy, cuando tengamos ya más elementos. Parece que fue una ejecución. A ver, ayúdenme nada más para buscar Urique. No, pero este es Urique, pero baja, súbelo. Súbelo más. Por ahí. Ahora sí, vamos a buscar a Choy. Ajá. Por aquí, ¿verdad? Sí. Y aquí está Urique. Toda esta zona. Esto es Chihuahua. Ahí busca Morelos, que está en el límite con Sinaloa. Si le pones ahí y si aparece. Aquí está Choy. Acá está Morelos. Sí, ya está Morelos. Sí. Morelos todavía es Chihuahua y aquí ya es Sinaloa y Urique está aquí. Es la misma región. Arriba. Acá. Ay, ¿por qué Choy? Ah, no, sí, aquí fue el asesinato de los sacerdotes. Y en Choy fue el cuerpo de esta persona que puede ser que sea el que asesinó a los sacerdotes. Pero se va a saber hoy. Presidente, buenos días. Iván Saldaña, del Heraldo de México. Heraldo de México.